Buenas tardes a todos. Si usted tiene Biblia, por favor acompáñeme en sus Biblias al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 5. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie del libro de Éxodo. Hemos estado creo que esta es la sexta semana, esta es la semana número 6 acerca de nuestra serie en el libro de Éxodo. Y hoy vamos a estar capítulo 5 y parte del capítulo 6. Así que vamos a estar allí. Éxodo capítulo 5. Y parte del capítulo 6. Vamos a hacer todo el capítulo 5. Recuerden que al final del servicio, o bueno, no al final, sino durante el servicio, después del sermón, vamos a tener Santa Cena. Así que prepárese para que podamos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su promesa de que Él va a regresar por su iglesia. Éxodo capítulo 5. Una de las cosas que constantemente recuerdo es que cuando empecé mi vida como cristiano, como creyente, algo que jugó en contra mía es que tenía unas expectativas totalmente distintas a lo que es el verdadero evangelio. Voy a explicar esto porque pueden decir, pero ¿qué tipo de expectativas? Y es que cuando comencé hace más o menos, el Señor me salvó hace 17 años y llegué a la iglesia y escuché el mensaje del evangelio y escuché de que mi vida ahora le pertenecía a Jesucristo. Y yo estaba como súper feliz y dije, wow, ahora todos mis problemas se van a ir. Todos mis problemas se van a acabar, porque ahora yo le pertenezco a Dios y tú sabes, creí en el evangelio, ahora todo va a estar bien. Esa era mi perspectiva cuando comencé mi vida cristiana. Pero lo interesante es que entre más obedecía y entre más buscaba al Señor y entre más leía su palabra y entre más oraba y entre más me enamoraba de Dios, venían problemas. Tenía adversidad en el área financiera, tenía adversidad en la salud. En esa época, hace 18 años más o menos, tenía una relación, se rompió. Y yo estaba allí comenzando mi vida cristiana. Y yo decía, pero ¿por qué tanta adversidad? ¿Por qué tantos problemas? Parecía como si desde el momento que comencé a seguir a Cristo, ahora todo se puso peor. Y constantemente cuestionaba a Dios. ¿Qué es lo que pasa en mi vida, Señor? Yo era un incrédulo revolcándome en el pecado y parecía que no me iba tan mal. Pero ahora estoy tratando de caminar, de ser un discípulo de Cristo y veo que ahora hay adversidad. Y yo tenía una falsa expectativa del evangelio. Yo pensé que ir a Jesucristo era mis problemas se acabaron. Todo iba a ser como, no digo Alicia en el País de las Maravillas, porque creo que no era tan fácil allí, pero todo iba a ser, bueno, tampoco la vecindad del Chavo, porque cada rato vivían peleando. Bueno, el tema es, todo iba a ser espectacular, mis problemas no iban a estar más. Yo era un cristiano, pero tenía falsas expectativas de lo que es seguir a Jesucristo. Tenía falsas expectativas de lo que es ser un cristiano. Porque yo pensaba que la adversidad, los problemas, el sufrimiento y las pruebas no era para los cristianos. Era como que yo ahora soy cristiano y estoy blindado ante todas las enfermedades y todos los problemas. Pero no era cierto. Y algo que de verdad, algo que me ha enseñado el Señor es lo siguiente. Escúchame. La adversidad es una bendición. Y yo sé que usted dice, John, ¿en serio? ¿Are you kidding me? ¿La adversidad es una bendición? Es una bendición. El sufrimiento en el cristianismo es una tremenda bendición. Las pruebas para los creyentes es una bendición. Y voy a dejar claro algo, lo vamos a ver a lo largo del sermón, es la adversidad, el sufrimiento, los problemas y todo lo que estás experimentando en tu vida es porque Dios lo está permitiendo por algo. Y la adversidad es una excelente universidad del cristianismo. De hecho, quiero que piensen en algo. Imagínate que Cristo te salva y estás allí como hijo de Dios y ahora Dios te dice, mira, tu proceso de santificación va a ser en las Bahamas. Sentado en la playa y te voy a proveer las limonadas de mango y de cereza que tú quieras. No vas a tener problemas, no tienes que trabajar, los cheques van a llegar a tu cuenta automáticamente y vas a vivir saludable hasta el fin.
¿Tú te imaginas ese tipo de vida? Bueno, yo sé que no te la imaginas porque no existe. Pero, ¿y si usted dice, pastor, cómo así que la adversidad es una bendición? Explíqueme eso. Esa es la pregunta que va a responder este sermón en Éxodo capítulo 5. Quizás en tu mente diga, pero es que desde que he comenzado a seguir al Señor, desde que he comenzado a tratar de hacer las cosas bien para Dios, ¿por qué los problemas? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué la adversidad? ¿No se supone que me tiene que Dios bendecir? Y la verdad es que sí, Dios nos está bendiciendo, pero a través de la adversidad, a través del sufrimiento. Porque en medio de la adversidad, escúchame, en medio de la adversidad, Dios quiere bendecirte. Y la adversidad es una bendición. Amén. Vamos a orar y vamos a empezar con este largo capítulo. Es una narrativa de Éxodo y de verdad no vamos a entrar mucho en detalles porque es una narración y queremos enfocarnos en el punto principal. Pero quiero que por favor allí donde usted está, voy a dar un minuto para hacer el siguiente ejercicio. No vamos a orar solo por orar. Yo quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos deje ver su propósito en medio de la adversidad que estamos pasando. Yo quiero que oremos y tú de verdad, y si no lo crees está bien. De pronto es la primera vez que te pega una cachetada en la cara diciéndote, hey, la adversidad es una bendición. Y tú, ¿de verdad, John? ¿De verdad? Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces vamos a orar que Dios nos dé una mente abierta, un corazón humilde, rendido a su palabra, y que podamos entender esta verdad bíblica de que la adversidad es una bendición que viene de parte de Dios. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias esta tarde y te pedimos realmente, Dios, que nos hables hoy, Señor. Señor, nosotros necesitamos escuchar tu voz y necesitamos articular esta verdad que a veces, honestamente, no parece ser tan atractiva, Dios. Déjanos ver cómo tú usas la adversidad. Déjanos ver el propósito que tienes para nosotros en medio del sufrimiento, en medio de la oposición, en medio de los problemas, en medio de la adversidad. Permítenos ver, Señor, la bendición de la prueba y poder descansar en ti, reconociendo que aún en medio de la adversidad tú sigues en control. Tú sigues siendo soberano, tú sigues siendo Dios y realmente la adversidad tú la usas como una bendición para nosotros. Oramos, Padre, y te pedimos que nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, en el capítulo 4, nuestro hermano Sebastián estuvo predicando, y si tú lees los últimos versículos del capítulo 4, era como una especie de fiesta, ¿no? Moisés va al pueblo, habla de Dios, le lleva el mensaje de Dios, y dice los últimos versículos del capítulo 4, de que el pueblo creyó a Moisés y adoró a Dios. Y dice, y empezaron a adorar. Era una celebración porque ahora el pueblo que estaba esclavizado, que estaba dentro de Egipto, que quizás se había olvidado del Dios de sus antepasados, ahora había creído en Dios. Ahora decía, vamos a adorar a este Dios en medio de la esclavitud. Y Sebastián nos recordaba lo siguiente, ojalá fuéramos como los israelitas, de que ellos en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, ellos adoraron a Dios. Ellos celebraron el nombre de Dios. Y uno diría, capítulo 5, de hecho voy a ser honesto. Si uno lee el libro de Éxodo y uno quiere presentar una buena película en este mundo, no pasaría del capítulo 4. Si tú quieres vender una película y quieres hacerla con el libro de Éxodo, el capítulo 4 es un buen capítulo para finalizar y que toda la gente diga, yes, qué excelente película. Pero Éxodo no termina en el capítulo 4. Éxodo sigue en el capítulo 5 y en medio del acto de fe de Israel, en medio de la adoración, en medio de que todos decían, confiamos en Dios, el escenario comienza a tomar un cambio. Y mire lo que dice, versículo 1 al 2, Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 2 dice lo siguiente. Después Moisés y Aarón
fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Faraón hace una declaración impresionante. Moisés y Aarón llegan, están enfiestados, el pueblo creyó, dicen ellos: ¿qué nos puede salir mal? Vamos a ir a Faraón. Y cuando llegan a Faraón le dice: hey Faraón, necesitamos que deje salir al pueblo. Ellos van a ir a adorar a Dios y el Faraón le dice: ¿quién es su Dios? No lo conozco. De hecho, no voy a dejar ir al pueblo. Quiere decir que Faraón le declara a Moisés y Aarón que él no conoce al Señor. Por tanto, porque no conoce al Señor, Faraón se opone a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a la voluntad de Dios. Escúchame, la oposición de Faraón a la palabra de Dios es una evidencia de que Faraón no conoce al Señor. Es una evidencia de que Faraón es ignorante ante este Dios. Faraón no tiene ni idea quién es el Dios de Israel. Él dirá: bueno, yo tengo 10, 20 dioses aquí, será un Dios más. No me interesa ese Dios. Moisés no le estaba vendiendo un producto a Faraón. Le estaba llevando una palabra que era una declaración, una orden de parte de Dios. Y es bien terco este Faraón. Y le dice: no me importa, yo no conozco a Dios y no voy a dejar ir al pueblo. Ahora, présteme atención. La arrogancia y la rebeldía de Faraón ilustra la arrogancia y la rebeldía de la humanidad. La arrogancia y la rebeldía de Faraón ilustra la arrogancia y la rebeldía de la humanidad hacia la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué el mundo rechaza la palabra de Dios? Porque no conocen a Dios. Uno diría: pero ¿por qué el mundo no obedece a Dios? Porque no lo conocen. Piensan que su desobediencia no les va a pasar nada, como que todo está bien. Dios es un Dios de amor y nada más. Y realmente la Biblia constantemente describe que esta actitud arrogante de Faraón y de rebeldía ante Dios es manifestada por aquellos que no conocen a Dios. Es normal que una persona que no conozca a Dios se rebele contra Él. ¿Por qué, John? Porque no conoce su carácter. No sabe quién es Dios. Job capítulo 21, no vamos a ir allá, solo anótelo como referencia. Job 21:14 dice lo siguiente: y dicen a Dios: apártate de nosotros. ¿Tú te imaginas diciéndole uno a Dios así? Dice Job que en su tiempo los impíos, los que no conocían a Dios, dice Job 21:14, dice: y dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. Ese es el libro de Job. Mire lo que dice Jeremías 44:16. Dice: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte. El libro de Job, el libro de Jeremías, los salmos constantemente nos está diciendo que los impíos, los de duro corazón, aquellos que no conocen a Dios, siempre van a rebelarse contra Dios. Porque el problema de la rebeldía no es un tema de conducta, es un tema del corazón. De hecho, voy a hacer un paréntesis pequeño acá. Y esto va para la iglesia. Iglesia, no tengamos expectativas de alguien que no conoce a Dios de que obedezca a Dios. Por favor. Si alguien nuevo llega a la iglesia, bienvenido. Oye, pero este hermano no ha dejado de tomar, no ha dejado de fumar, sigue siendo un desobediente. Él no conoce a Dios. Y yo estoy feliz que esté acá. Solo que si va a fumar, que lo haga afuera, no dentro aquí, porque puede disparar el agua, no sé. A lo que voy es: no tengamos expectativas de que los que no conocen a Dios pueden obedecer a Dios, porque no es cierto. Alguien que no conoce a Dios naturalmente va a rebelarse contra Dios y contra su palabra, porque no tiene en cuenta quién es Dios, no sabe quién es Dios. Sin embargo, Moisés y Aarón, en el versículo 3 al 5, mire lo que le dicen ellos. Cuando Faraón le dice: no conozco al Señor, no voy a hacer nada, Moisés le dice lo siguiente:
el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Y yo diría, Faraón, por favor, responde a esto. Pero mira lo que dice el versículo 4. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen sus labores. Ahora, la causa de la oposición, porque esta es una escena de oposición. ¿Se acuerdan en el capítulo 4? Ellos estaban celebrando, adorando a Dios, creyendo en Dios, y uno diría, el capítulo 5 va a comenzar bien, van a seguir la fiesta, van a seguir la celebración, pero había oposición. ¿De parte de quién? De Faraón. Y la oposición de parte de Faraón en contra de su palabra era una evidencia de que Faraón no conocía al Señor. No tenía ni idea. De hecho, yo diría, qué arrogancia tan grande la de Faraón. Qué orgullo tan grande el de Faraón. Faraón no solamente se opuso a la palabra de Dios. No solamente dijo, yo no conozco a tu Dios, Moisés y Aarón, y yo no los voy a dejar ir. Sino que Faraón inmediatamente, como tiene poder, tiene el sartén agarrado por el mango, dijo, hey, ¿saben qué? Ahora vamos a oprimir al pueblo. Vamos a traer una oposición al pueblo. Y la oposición que Faraón le puso a los israelitas era una presión que ellos no podían soportar. Dice la Biblia que ellos estaban trabajando de una manera y Faraón cambió el sistema. Dijo, ahora se la vamos a poner más difícil para que ellos aprendan. Tal vez Faraón estaba pensando, yo soy más grande que el Dios de ellos. Pero él no sabía con quién se estaba metiendo. Ahora, la oposición de Faraón se manifiesta de muchas maneras. Y voy a decir algo. La oposición de los enemigos de Dios siempre es contra el pueblo de Dios. La oposición de los enemigos de Dios siempre va a ser en contra del pueblo de Dios. Quiere decir que cuando alguien se opone al pueblo de Dios es porque directamente se está oponiendo a Dios. ¿Y cuáles son las características de la oposición de Faraón? Versículo 7 al 8 dice lo siguiente, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. Quiere decir, ya no van a facilitarle el trabajo a los israelitas, se lo vamos a poner más difícil. Pero ahora en adelante tienen que dar el mismo resultado. Una de las características de cómo el enemigo de Dios o los enemigos de Dios se oponen y traen opresión ante el pueblo de Dios es por medio de la injusticia. Y tú lo ves en los gobiernos. A veces los gobiernos actúan de una manera injusta. ¿Por qué? Porque se están rebelando contra Dios. Y es que como atacan la iglesia, como atacan a los misioneros, como atacan a los creyentes, qué injusticia la de esos gobiernos. Hermano, hermana, no te lo tomes personal. Su injusticia es una característica de que ellos están enfrentándose y oponiéndose a Dios mismo. Una de las maneras que el enemigo de Dios se opone al pueblo de Dios es obrando en injusticia. Y por lo general, los enemigos de Dios, cuando tienen poder, manipulan el poder injustamente para ir en contra de la iglesia, del pueblo de Dios. Ahora, yo quisiera decir, hermanos, ten temor. Salte de la iglesia porque tenemos de enemigo a los gobernantes que van en contra de Dios. Pero yo te diría, no lo hagas. Porque al final, tú y yo sabemos quién gana aquí, ¿verdad? Tú y yo sabemos quién vence al final. El imperio romano era una bestia imperio. Tenía demasiado poder, tenía demasiado dinero, tenían demasiada influencia y el imperio romano intentó destruir la iglesia de Jesucristo. Pregunta, ¿quién existe aún? ¿La iglesia o el imperio romano? La iglesia. La iglesia era pobre, no eran los más preparados, tenían cero poder, humanamente hablando,
pero tenían el poder de Dios. El imperio romano, no hay ni sombra del imperio romano, pero la iglesia de Jesucristo sigue adelante aún en medio de la injusticia. Otra manera de cómo los enemigos de Dios atacan al pueblo de Dios en oposición, versículo 8, dice, no la disminuyan en lo más mínimo, quiere decir la carga laboral. Dice, porque son perezosos, por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. ¿Tú sabes cuál es otra estrategia que usa el enemigo de Dios para atacar al pueblo de Dios? La calumnia. Faraón, ellos no son perezosos. Es que Dios quiere que ellos vayan a adorar a su Dios. Y Faraón se le hace fácil decir, eso es porque son perezosos. Eso es porque no quieren trabajar. No sé si te ha pasado eso muchas veces. Casi yendo para la iglesia el domingo, bro. Hay que trabajar, hay que producir. Tú eres un perezoso. Eso de la iglesia no te sirve de nada. Esa es la estrategia de Satanás. Esa es la estrategia del enemigo. Tú eres un perezoso. Es que eres un perezoso. Eso de alabar a Dios, eso de adorar a Dios, es una pérdida de tiempo. Eso es, tu pereza es lo que... Y Faraón usa la calumnia. Empiezan a calumniar el pueblo de Dios. ¿Tú sabes por qué el enemigo usa la calumnia como estrategia para oponerse al pueblo de Dios? Porque si el enemigo mancha el testimonio del pueblo de Dios, adivina qué nombre quiere manchar. El nombre de Dios. Otra estrategia, versículo 9, dice, recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Esta estrategia parece inofensiva. Es una estrategia de opresión. El enemigo, escúchame, el enemigo tiene una estrategia bien audaz contra el pueblo de Dios. Y es que Faraón quería mantener ocupado a Israel para que ellos no pensaran. Mira lo que dice el versículo 9, dice, recarguen el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él. ¿En qué? En el trabajo. Dice, y no presten atención a las palabras falsas. Qué descarado este Faraón. O sea, vamos a llenarlos de trabajo para que no piensen en esas palabras falsas de Moisés. Y quizás tú digas, uy, pastor, yo pensé que estar muy ocupado era ser muy productivo. Voy a decirte algo. Cuando tus ocupaciones te distraen y te alejan de las cosas de Dios, escúchame, no es que te esté yendo bien, es que estás mordiendo el anzuelo del enemigo para que te alejes de Dios. ¿Y cuál es la estrategia que usa Faraón acá? Más trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo. ¿Para qué eso es la palabra de Dios? No, vamos a darles más trabajo para que ellos estén ocupados y no puedan prestar atención a las palabras de Dios. Yo creo que uno de los momentos más tibios en mi vida espiritual fue cuando más bien financieramente y trabajando estaba. Vivía yo en Colombia y tenía demasiado trabajo. Y yo iba a la iglesia como un muerto viviente, como que entraba y salía y ya. Pero yo vivía súper ocupado. Yo, ¿cómo me doy cuenta si mis ocupaciones ya no son una bendición? Una sola cosa. Si tu trabajo y tus ocupaciones te están alejando del Señor, escúchame, has mordido el anzuelo del enemigo. Estás cayendo en sus garras. Porque la excesiva ocupación por el trabajo para que te alejes de Dios, al final es la estrategia del enemigo. Y yo no estoy diciendo que seas perezoso, pero estoy diciendo que la excesiva ocupación, cuando te lleva a alejarte de las cosas de Dios, escúchame, está siendo presa fácil del enemigo. De hecho, eso es una estrategia del enemigo. Ocuparte, ocuparte y ocuparte en tu trabajo para que no tengas tiempo para las cosas del Señor. Quiere decir que estás mordiendo el anzuelo, estás cayendo en su oposición. Otra de las maneras que el enemigo oprime, ataca. Oye, qué estratégico es Faraón, ¿no?
Es increíble. Dice maltrato físico. Versículo 14 dice, y azotaban a los jefes de los israelitas, que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndole, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy las cantidades de ladrillos requeridas como antes? No solamente usó la injusticia, no solamente usó la calumnia, no solamente usó la excesiva ocupación, sino que ahora no se le dio por más, sino empezar a maltratar físicamente a los capataces o a los líderes al pueblo de Israel. Empezó a usar el maltrato físico. Escúchame. Ahora, esta es la oposición del enemigo de Dios. Estas son las estrategias que el enemigo de Dios usa. ¿Saben para qué? Para mantenerte alejado de Dios. ¿Cuál era la premisa de Moisés y Aarón? Necesitamos sacar al pueblo para que adore a Dios. ¿Cuál era la estrategia del enemigo? Necesitamos aplicar la injusticia, aplicar la calumnia, mantenerlos ocupados trabajando, maltratarlos físicamente para que no adoren a Dios. La oposición de Faraón era una posición súper estratégica. Escúchame, Satanás no es ningún tonto. Él trabaja 24/7, hermanos. Y él está buscando estrategias para mantenerte lejos de la adoración a Dios. La oposición de Faraón era una oposición fuerte. ¿En contra de quién? Del pueblo de Dios. ¿Y cuál era la raíz de la oposición de Faraón? Él no conocía a Dios. De hecho, ¿sabes por qué Faraón no dejaba salir al pueblo para que adoraran a Dios? Porque Faraón quería que lo adoraran a él. Es interesante que la palabra adorar y servir en el hebreo significa lo mismo. En el hebreo la palabra adorar y servir significa lo mismo. Porque realmente tiene sentido. Tú adoras a quien estás sirviendo. De hecho, voy a decir algo. La manera de darte cuenta si tú realmente estás adorando a Dios es revisa dos cosas. Siempre lo digo. Ay, pastor, ya no estoy cansado con esto. Bueno, hay gente nueva, hay que decírselo. Hay dos cosas que te puedes dar cuenta si realmente estás viviendo para la gloria de Dios. Revisa en qué gastas tu tiempo y revisa en qué gastas tu dinero. Revisa en qué inviertes tu tiempo y revisa en qué inviertes tu dinero. Y no estoy diciendo que nos deje el dinero a la iglesia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es para quién estás viviendo. Porque a quien tú sirves es a quien tú estás adorando. Es la misma palabra en el original. Ahora, uno diría, pastor, pero qué tremenda situación la de Israel. Y ¿cómo el enemigo crea esta estrategia para oprimir al pueblo, para oponerse entre el pueblo? Pero lo interesante de la historia es que aunque el enemigo, Faraón, era el autor de esta oposición, era el que la estaba ejecutando, esta oposición no estaba fuera del control de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 19, ustedes lo pueden anotar. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Moisés? Mira las palabras de Dios a Moisés antes de que llegara Faraón. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Quiere decir que este problema, esta adversidad estaba pasando, pero Dios ya sabía que esto iba a pasar. Obviamente, Faraón está oponiéndose ante el pueblo de Dios, pero Dios todavía sigue el control. Dios no está fuera de la ecuación. John, es que en este tiempo de adversidad me siento solo, me siento sola. Escúchame, en la adversidad no estás solo. John, aunque me haya comido la carnada del enemigo, aunque te la hayas comido, no estás solo. Porque aún la adversidad está controlada soberanamente por el gobierno de Dios. ¿Qué estás tratando de decir, John? Que el enemigo no se maneja solo. No se maneja solo. De hecho, Dios en su soberanía usa a Faraón y todas sus estrategias pecaminosas para cumplir los propósitos de Dios, no los de Faraón. Es interesante, ¿verdad? Yo no sé, que aún la adversidad,
¿Hace parte del propósito de Dios? Yes. Eso es lo que estoy diciendo. Tus problemas, tu sufrimiento, la prueba por la que estás pasando, la adversidad, la persecución, lo que tú quieras. Escúchame, eso no está fuera del plan de Dios. Y quizás tú digas, uy, no, pero esa bendición si no me gusta, John. Hace parte del plan de Dios. ¿Recuerdan? No puedes crecer en el Señor en una playa tomando limonada todo el tiempo. La adversidad, aun las consecuencias de tu pecado, Dios las puede usar para bendecirte más adelante. Para enseñarte lo terrible que es el pecado, lo terrible que es el poder del enemigo y para mostrarte lo mucho que necesitas a Dios. Esto es como por escenas. Segunda escena. Los jefes, estos son los líderes de Israel, este es el segundo punto, claman a Faraón y culpan a Moisés. Ahora, yo quisiera decirte, mira, esta gente de Israel entendía el sermón. Y ellos dijeron, ok, yo sé que ahora Faraón es el enemigo y Dios está gobernando soberanamente, vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios. Pero mire lo que hace el pueblo de Israel en medio de la adversidad. Éxodo 5, 15 al 18, dice lo siguiente. Entonces, mira lo que dice el versículo 15. Entonces, los jefes de Israel fueron y clamaron, ¿a quién? ¿A quién? No a Dios. Fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo siguen diciéndonos, hagan ladrillos y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos, por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Lo interesante es que en medio de la adversidad, el pueblo de Dios no clama a Dios. El pueblo de Dios no acude a Dios. El pueblo de Dios va ¿a quién? A Faraón. ¿Por qué? Porque realmente su Dios, al que habían creído, al que habían adorado, ellos todavía no lo conocían. ¿Tú sabes por qué el pueblo clama a Faraón en lugar que a Dios? Porque ellos habían estado esclavos por mucho tiempo y ellos dependían por muchos años de Faraón. Quiere decir que en pocas palabras el pueblo de Dios no confiaba aún en Dios. Y uno de los propósitos de la adversidad es esa. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las pruebas, cuando llega la adversidad, Dios realmente está revelando tú en quién confías. O confías en Dios o confías en tus falsos dioses. Cuando llegan los problemas, ese es el momento perfecto para revelar quién es tu Dios. Obviamente no era Dios, el Dios del pueblo de Dios. Qué irónico, ¿verdad? Ellos claman a Faraón. Y Faraón es un pésimo Dios, porque es un falso Dios. Porque ellos no clamaron al Dios compasivo. Ellos clamaron a un falso Dios tirano. ¿Qué les dijo Faraón cuando ellos le pidieron, por favor, Faraón, bájele, cójala suave, Faraón, no nos ponga tanto trabajo? Faraón no le mostró ni una pizca de compasión. Porque por lo general, o bueno, no voy a decir por lo general, siempre los falsos dioses te pasan la cota siempre. Tus falsos dioses siempre te van a defraudar. Tus falsos dioses siempre te van a pasar la cuota de cobro. Tus falsos dioses no te la van a perdonar. El único compasivo, misericordioso es el Señor. Los falsos dioses no van a tener compasión de ti. Y en medio de la prueba, este pueblo estaba confiando en un falso Dios. Es como, mira, Dios los está invitando, Moisés los está invitando a que adoren al Dios glorioso, al Dios grande, al Dios maravilloso que los está llamando. Y ellos se conforman con Faraón. ¿Tú has ido alguna vez a un buffet de carne? ¿Tú has ido alguna vez? Si no has ido, bueno, te voy a dar un tip. Ni mires la ensalada ni el pan.
Porque te tienen, no, en serio, esto es gratis. Te quieren entretener con ensalada y pan. Y con papitas y cosas así. No, tú quieres comerte la carne. No llenarte de pan con mantequilla. Porque cuando empiecen a sacar las carnes, ya estás lleno y te vas a arrepentir. Y te pierdes la picaña, que es un corte bueno. Esas son las estrategias. ¿Quieres soda? ¿Quieres pan? ¿Quieres ensalada? ¿Qué es lo primero que hay? Yo digo, ¿por qué los buffets de carne no hacen lo siguiente? En lugar de tener esa horrible barra de ensaladas, perdón mujeres, perdón, o en lugar de tener esa horrible barra de ensaladas, ¿por qué no ponen la picaña de una vez ahí? Que uno llegue y la vaya agarrando y comiendo. ¿Para qué la ensalada? Tomate y cebolla, como en mi casa, ¿no? Aparte de eso, no es tan barato ir a un buffet de carne y te entretienen con ensalada, pan, mantequilla, papas. Lo que está listo cuando llegas a un buffet de carne es lo que no debes comer. El pueblo de Israel se estaba entreteniendo con un falso Dios. Un Dios pequeño, tirano, sin compasión, que no les podía dar lo que el Dios grande les podía dar. Pero ellos estaban enfocados en la ensalada y en el pan. Y se estaban perdiendo el privilegio de adorar a un verdadero Dios. Ahora, en medio de la adversidad, ¿tú sabes por qué los jefes de Israel clamaron a Faraón y no a Dios? Por lo mismo que Faraón. Porque ellos aún, escúchame, era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero ellos aún no conocían a Dios. La falsa adoración, la idolatría es una muestra de que no conoces a Dios. Cuando tú adoras falsos dioses y pones tu confianza en falsos dioses, ¿saben qué está evidenciando eso? De que tú aún no conoces al Señor. Puede que Él te esté salvando, pero no te has encontrado con su grandeza, con su majestad. No te has encontrado con lo más hermoso que es la gloria de Dios. Y estás conformándote con falsos dioses. Versículo 19. Estos jefes de Israel clamaron a Faraón. Qué ironía, ¿no? Tenían al Dios grande y clamaron a un simple Faraón. Versículo 19 al 21 dice lo siguiente. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades. Ahora sí, se dieron cuenta. Cuando les dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Ahora, miren este cuadro. Fueron a rogarle a Faraón, ¿verdad? Faraón les dijo, van a trabajar más. Y después salen y se encuentran a Moisés y a Faraón. Y uno diría, aquí viene la escena del final de este capítulo. Versículo 21. Y mira lo que le dijeron a Moisés. Y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue. Pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Estos jefes de Israel evidencian que no conocían a Dios por su idolatría y porque ellos, en lugar de ver en Moisés una esperanza, oiga, es que Moisés viene a hablarles del Dios que los va a librar. Y ellos lo que hacen es culpar a Moisés. Se parecen a Adán y a Eva, ¿no? Adán dijo, no, fue culpa de Eva. Y Eva dijo, no, fue culpa de la serpiente. Y la serpiente, como no tenía a quien echar la culpa, dijo, bueno, se quedó callada. Qué horrible actitud del pueblo de Israel. En medio de la adversidad, no solamente cayeron en idolatría, en falsas confianzas, sino, ¿sabe qué estaba reflejando la adversidad en el pueblo de Israel? Estaba reflejando de que ellos comienzan a culpar a otros. Ellos comienzan a pensar que son víctimas. Menos mal nosotros no somos así. Menos mal cuando vienen los problemas, nosotros no le echamos la culpa a nadie. Nosotros inmediatamente adoramos a Dios y lo alabamos y le decimos, Señor, gracias porque la adversidad es una bendición, Dios.
poner la confianza en falsos dioses y culpar a los demás muestra que te falta conocer al Señor. Cuando piensas que la adversidad está fuera del control de Dios, está lejos de la soberanía de Dios, es como que, oh Dios, me has dejado solo. Eso fue culpa de mi esposa. Eso fue culpa de mi esposo, Dios. Mira lo que estoy pasando, Dios, es culpa del presidente. Escúchame, no es culpa de nadie. La adversidad es orquestada por Dios para bendecirte. Y yo, cuando estaba leyendo este capítulo, yo decía, Señor, pero ¿cuándo alguien va a hacer algo de fe? Algo que me dé un ejemplo para decirle a la iglesia. Y yo dije, maybe Moisés. Quizás Moisés va a sacar la cara por Israel, ¿no? Escena número 3. Mira lo que hace Moisés. Éxodo 5, versículo 22 al 23. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Otra vez, Moisés. ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Esas son palabras mayores, Moisés. Moisés le reclama a Dios. Menos mal, tampoco nos parecemos a Moisés. Porque el reclamo de Dios a Moisés, ¿cuál fue? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites que esto me pase a mí, Dios? Esta adversidad es mala para mí. Moisés no había escuchado mi sermón, por supuesto. Yo le hubiera dicho, no, cabezón, la adversidad es buena para ti. Tu quejadera, tu reclamo, precisamente necesitas la adversidad para que Dios te pueda bendecir. Y en medio de la adversidad, Moisés va al Señor y le reclama, incluso lo culpa a Dios. Le echa la culpa a Dios. Este también se parece a Adán. ¿Qué has hecho, Adán? La esposa que me diste, Dios. Porque culpar a otros en medio de la adversidad deja ver que tú realmente no estás entendiendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Tú crees que tu santificación va a ser en una playa tomando limonada? Escúchame, ese no es el evangelio. Cristo dijo, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. John, ¿quieres decir que voy a sufrir por seguir a Cristo? Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero el sufrimiento por seguir a Cristo va a traer un propósito para ti. El sufrimiento por el pecado es un desperdicio. Pero sufrir por Cristo es una bendición. Dios estaba cumpliendo su pacto, trayendo una gran bendición a través de la adversidad. Pero Moisés le reclama y lo culpa. Dios, tú tienes la culpa. Esto que me está pasando en mi matrimonio, Dios, es tu culpa, Dios. Me la diste. Y aparte de eso me diste también a mi suegra o cosas así. Y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Es que eso lo que me pasó fue culpa del abogado. Él no hizo bien las cosas. Por eso estoy así. Oh, de verdad. ¿Tú piensas eso? O sea, ¿tú crees que tu abogado es más soberano que Dios? Aún los errores de tu abogado hacen parte del plan soberano de Dios. Porque a la final, quien gobierna por encima de las autoridades de este país, adivina quién es. No es Faraón. Y no es que esté diciendo que el presidente es Faraón, no estoy diciendo eso. Quien gobierna por encima de las autoridades de tu vida es la máxima autoridad, que es Dios. Y Él está usando a estos como títeres los usa. Porque Dios tiene más poder que cualquier autoridad. Hermano, ¿qué haces cuando llegan los problemas? No me respondas, pero piensa. ¿Cómo respondes a los problemas? ¿Cómo respondes a la adversidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás simplemente
poniendo tu confianza en falsos dioses? Es que si llega esto, ahora sí la voy a hacer. Es que si pasa esto, escúchame, mira a Faraón. Nadie puede sacarte de la adversidad si ha sido ordenada por Dios. Nadie. Es que no quiero que esto pase, John. Si Dios quiere que pase, va a pasar. ¿Qué haces en medio de la adversidad? ¿Te quejas? ¿Culpas a otros? ¿Le echas la culpa a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá? No, yo soy la víctima, Dios. Peor aún, culpas a Dios. ¿Le reclamas? Como si Dios tuviera que darte una explicación, ¿no? Piensa en eso. Como si Dios fuera a brincar y le hubiera a decir, perdóname, Moisés. Perdóname por hacerte pasar esta incomodidad, Moisés. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser Dios. Dios hace lo que a Él le place, porque Él es Dios. Dios estaba cumpliendo su pacto y Moisés, el pueblo, no se estaba dando cuenta. Quiere decir que en medio de la adversidad, Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios había prometido que Él iba a liberar al pueblo. Pero John, ¿cómo va a liberar al pueblo si el faraón está duro? ¿Tú te imaginas, Moisés, si hubiera ido la primera vez y le hubiera dicho a Faraón y Faraón le hubiera dicho, llévate al pueblo? ¿Tú te imaginas a Moisés caminando al otro día? Así, mira. Fue por mí. Yo fui a Faraón y lo soltó inmediatamente porque soy tremendo siervo del Señor. Dios endureció el corazón de Faraón y permitió que no respondiera en el tiempo que Moisés pensaba que iba a responder, para que cuando el pueblo saliera, quien fuera glorificado no fuera Moisés, fuera Dios. Dios está cerrando toda posibilidad humana de que el pueblo sea libre. Dios está mostrando, ¿sabes qué Dios te está mostrando en la adversidad? Quizás estás pasando por adversidad y dices, John, es que siento que no puedo. Eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas que tú no puedes. Y mira los problemas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes cambiar? No puedes alterar absolutamente nada del ritmo de tu vida. Lo único que puedes hacer es confiar y depender en este Dios. Ahora, yo hubiera sido Dios, aniquilo a Moisés ahí inmediatamente. Pero gracias a Dios que Dios no es como yo. Éxodo capítulo 6, mira la respuesta de Dios a Moisés. Éxodo capítulo 6 dice lo siguiente. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Dios le está diciendo a Moisés dos cosas en el versículo 1 y 2. Mira, no le dijo otra palabra. Dios estaba tranquilo en su trono reinando. Le dijo, mira Moisés, te voy a mostrar de que Faraón va a dejar ir a mi pueblo. Y después le dice, Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Dios le estaba enseñando algo muy poderoso a Moisés aquí. Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, mis propósitos, mi palabra, mi promesa se va a cumplir. ¿Te parezca o no, Moisés? ¿Por qué Dios? Porque yo soy el Señor y estoy por encima de Faraón. Dios no le está diciendo a Moisés, Moisés, aguántate tantico, hay una semana, de pronto yo convenzo al Faraón. No, 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 no. Le dijo, Él lo va a dejar ir a mi pueblo. Y es interesante que dice en el versículo 1, porque por la fuerza lo dejará ir. Adivina por la fuerza de quién. No de Moisés, por la fuerza de Dios. Y una de las cosas que vemos acá es que Dios le está revelando a Moisés, Moisés, yo soy el Señor. Versículo 3 al 5 dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre
Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. ¿Tú sabes qué estaba pasando ahí? Dios le dice a Moisés, mira, ellos van a salir porque yo soy el mismo Dios de tus antepasados, Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob y yo estoy aquí para cumplir mi pacto. Yo te prometí que iba a sacar a mi pueblo, yo lo voy a hacer. Ni siquiera la adversidad y la oposición de Faraón iba a detener los planes de Dios. Escúchame, puede que tus planes se hayan frustrado, pero los planes de Dios no. Los planes de Dios siguen adelante en medio de la adversidad. Dios le estaba revelando a Moisés algo tan sencillito pero tan grande. Yo soy el Dios del pacto, Moisés. El pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob, yo lo voy a cumplir. Porque yo soy el Señor. Yo soy el Dios que ha hecho un pacto con mi pueblo y el pacto de Dios con su pueblo no depende de su pueblo. No depende de las circunstancias. Oh, es que llegó Faraón. ¿Y ahora cómo hago para liberar al pueblo que quiero para mí? ¿Tú te imaginas a Dios así? No. La adversidad, la queja, la idolatría y el estar culpando a los demás, aunque son cosas pecaminosas en medio de la adversidad, no van a detener el plan de Dios. Ni siquiera tu pecado detendrá el plan de Dios. Dios lo va a realizar porque Él es el Dios del pacto, aquel que cumple sus promesas. Dios prometió, ¿cuál fue la promesa de Dios al pueblo de Israel? Yo los voy a liberar, yo los voy a hacer mi pueblo y les voy a dar una tierra. Tal vez ellos no entendían que no era Egipto. No, Él les iba a dar algo mejor. Algo donde solamente había un solo Dios adorado, el Señor. Versículo 6 al 8 dice, por tanto dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó debajo de las cargas de los egipcios. Versículo 8. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Dios le estaba revelando a Moisés, Moisés, yo soy el Señor, yo soy el Dios del pacto, y yo soy el Dios que voy a liberar a mi pueblo. Soy el Dios redentor. No me he olvidado de mi plan. Dios estaba revelándole a Moisés su nombre. Estaba recordándole a Moisés quién era Él. Estaba recordándole a Moisés su plan. Y voy a decir algo. ¿Tú sabes cuál era el propósito de la adversidad en este capítulo? ¿Sabes cuál era? Porque tú puedes estar diciendo, ¿cuál fue la pregunta que hicimos al comienzo? ¿Por qué Dios permite la adversidad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite los problemas en tu vida? La enfermedad, las traiciones, los momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Por una sola razón. Para que lo conozcas a Él. Para que sepas quién es Él. Para que recuerdes su plan. Y conozcas que Él prometió no una vida ausente de problemas, sino rescatarte de alguien peor que Faraón, que es el pecado. Dios permite la adversidad para que tú lo conozcas cada vez más a Él. Yo quisiera decir que tú vas a conocer a Dios demasiado solo leyendo tu Biblia y solamente viniendo a los grupos los miércoles. Pero los problemas te llevan a conocer cara a cara a Dios. Porque en medio de la adversidad, tú lo vas a conocer mejor. El propósito de Dios no es que tú tengas una vida sin problemas. El propósito de Dios es usar tus problemas para que tú los conozcas a Él. Ahora, en otras iglesias, en otras, la gente llega a la iglesia porque tiene problemas. En otras iglesias, aquí no, pero en otras iglesias, la gente viene a conocer a Dios porque tiene problemas.
Y yo digo, ¿te das cuenta por qué Dios permite la adversidad y los problemas en otras iglesias? Para que la gente conozca a Dios. Porque quizás sin problemas, sin adversidades, tomando limonada en la playa, tú ni siquiera pensarías en el Señor. Pero cuando llega la adversidad y estás en esa zona de no puedo más, es allí donde inclinas tu rostro y comienza Dios a guiarte para que tengas la mejor bendición que puedes tener en la adversidad. No es salir de la adversidad, es conocer de una manera profunda y cercana a Dios. Conocer su carácter, recordar su plan, ver su mano obrando en medio del sufrimiento, ver que cuando tú pensabas que todo estaba perdido, Dios sale en la escena y te demuestra y te dice, yo soy tu Dios. Y nunca has estado solo o sola en la adversidad. Él siempre está orando. Ahora, Dios estaba revelando quién era, revelando su plan. Y lo interesante es que en el versículo 22, Moisés le hizo una pregunta a Dios, ¿verdad? Usted lo mira en el versículo 22. Moisés le dijo esto a Dios: ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué? Estos son del grupo de los por qué, cuando llega la adversidad, ¿no? Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esta enfermedad, Dios? ¿Por qué permites que tenga este problema, Dios? ¿Por qué me enviaste a este pueblo, Dios? ¿Por qué permites este sufrimiento en mi vida? Y Dios le está respondiendo: para que me conozcas a mí, para que entiendas quién soy yo, para que conozcas mi plan, Moisés. Dios tiene un plan grande. Dios tiene un plan más grande que simplemente evitarte los problemas. De hecho, la mayor bendición que puede experimentar alguien en medio de los problemas es conocer a Dios. Porque honestamente hay gente que está atravesando por enfermedades, escúchame, y nunca Dios los va a sanar. Nunca. Pero van a conocer de una manera más profunda a Dios. Y la peor maldición que te puede pasar es que aún sin problemas no conozcas a Dios. La mayor bendición es que en medio de la adversidad conozcas a Dios. Ahora, después de tremenda revelación, mira la respuesta de esta belleza de pueblo. Versículo 9 al 12. Dice: de esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Versículo 13. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y le dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Tremenda revelación de Dios. Y dice el versículo 9 al 12, y el pueblo no escuchó. Tremenda revelación de Dios. Y Moisés otra vez vuelve a poner su mirada en sus debilidades. Señor, soy torpe de habla. ¿Es en serio, Moisés? ¿Otra vez estás enfocándote en ti, en tus debilidades, en tu elocuencia? Dios le había dicho: voy a liberar al pueblo por mi fuerza, no por tu elocuencia, Moisés. Pero el pueblo, en medio de desaliento, en medio de los problemas, termina dudando otra vez de Dios. Y uno dice: John, pero ¿cómo es posible que ese pueblo sea así? ¿Tú sabes por qué este pueblo está en las páginas de la Biblia? Porque nosotros somos parecidos a este pueblo. En medio de la adversidad, Dios nos revela su propósito, que es conocerlo a Él, que estamos caminando hacia su plan, y aún así nosotros dudamos de Dios. No, John, ese sermón está espectacular, pero no es para mí, John. Mis problemas son más grandes, de verdad. Puede que sean grandes, no los quiero minimizar. Pero tu adversidad, tu problema
nunca será más grande que Dios. Dios permite la adversidad. ¿Por qué, John? Para que tú lo conozcas a Él y entiendas su plan, el plan de liberarte. Ahora, en medio de la oposición, el faraón, en medio de la oposición de Faraón a los israelitas olvidaron a su Dios. A mí me gustaría hacerlos quedar bien y decir, mira, ellos creyeron y ellos dijeron, sí, Dios, te reconocemos. Pero ellos olvidaron a su Dios. No lo buscaron, no confiaron en Él. Por el contrario, se olvidaron de Dios y de su pacto. Pero el Señor, en medio de esa adversidad, a través de Moisés, ¿qué hizo Dios? Le recordó su promesa de salvación, ya que el Señor derrotaría a Faraón a través de su poder y rescataría a su pueblo de Egipto. Hermanos, estos israelitas obraron de la misma manera que obraron los discípulos. Cuando capturaron a Cristo, en medio de una oposición, en medio de una adversidad, los fariseos y los líderes religiosos estaban en contra de Cristo. Y en medio de esa oposición, los discípulos también se olvidaron de Jesús. Ellos lo abandonaron, ellos lo dejaron solo y ellos también olvidaron las promesas de Jesús. Sin embargo, Cristo mismo les recordó en medio de la adversidad sus promesas. Una promesa de salvación más grande que la de Moisés, ya que a través de la muerte en la cruz, Cristo derrotaría a un enemigo más grande que Faraón, la muerte misma. Cristo le recordó en medio de la adversidad a los discípulos lo siguiente: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En medio de la tribulación, el único que te puede dar paz es Jesús. Porque aunque haya adversidad, problemas en este mundo, Jesús dice, tranquilo, que yo he vencido al mundo. Y en medio de la adversidad, Cristo también le recuerda su promesa a sus discípulos. Ahora, piensa por un segundo, ¿cuál es tu respuesta a la adversidad? ¿Cuál es tu respuesta cuando vienen los problemas? ¿Cuál es tu respuesta cuando el ambiente está tenso? Cuando vemos las noticias y decimos, esto está terrible, John. Yo sé que lo está, pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Te quejas? ¿Buscas falsos dioses? ¿Comienzas a culpar a otros? De hecho, peor aún, comienzas a culpar a Dios. ¿O realmente recuerdas que aún esta adversidad es una bendición porque te está llevando a conocer más a Dios y a entender más su plan para ti? El mejor sueño para un creyente no es el sueño americano. El mejor sueño para un creyente es el sueño de Dios, el propósito de Dios. Eso es lo mejor para ti. Oremos. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Gracias por tu paciencia. Gracias porque nosotros, Señor, muchas veces lo único que hacemos en medio de la adversidad, en medio de los problemas, lo único que hacemos es quejarnos, lo único que hacemos es culpar a otros. Comenzamos a creernos que somos víctimas y que todos los problemas lo único que son como cosas simplemente malas. Pero no vemos con tus lentes, Dios. No vemos con tu perspectiva. No entendemos que la prueba, la adversidad, los problemas hacen parte de tu plan, Dios. Hacen parte de tu plan. Tú eres el Dios soberano, el Dios del pacto, que ha prometido rescatar y guardar un pueblo para ti. Y tú lo estás haciendo, Señor. Tú lo estás haciendo.
aunque parezca que todo está perdido, Dios, recuérdanos que en medio de la adversidad tú quieres que nosotros te conozcamos más a ti. Tú quieres que nosotros nos enfoquemos más en tu plan y muramos a nuestros planes egocéntricos, a nuestros planes que no tienen nada que ver con tu voluntad, Dios. Te pedimos perdón por ser tan egoístas. De hecho, te pedimos perdón por la idolatría de nuestro corazón. Porque en medio de la adversidad, en lugar de buscarte a ti primeramente, muchas veces buscamos falsos dioses. Dioses que ni siquiera nos pueden brindar nada de lo que tú nos puedes brindar. Gracias por recordarnos que en medio de la adversidad, así como Cristo le recordó a los discípulos, sí podemos experimentar paz en Cristo. Porque aunque el mundo esté en contra de nosotros, Cristo ya ha vencido al mundo. Y nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Yo oro que tú nos lleves en medio de cada situación difícil que estemos pasando acá, a recordar que el sufrimiento, la prueba y la adversidad es una bendición. Es una bendición porque nos va a llevar a conocerte más, a confiar más en ti y a entender de que nuestra vida está en tus manos, está en tus planes, Dios. Te damos gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.